Muy bien, hermanos, tomen asiento y acompáñenme por favor al capítulo 22. Tengo que leer muchos capítulos, así es que voy a tratar de parafrasear algunos de ellos y avanzar al máximo posible en los textos. Amén, ¿lo tienen todos? Capítulo 22. Israel viene ahora y se encuentra frente a una región que se llama Moab. Recordemos por favor quién es Moab, de dónde viene el nombre Moab. ¿Qué significa el nombre Moab? No, sí, los moabitas, pero el significado del nombre Moab, muy importante. No se lo sabían. Moab significa hijo de mi padre. Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Porque hijo de mi padre significa que las hijas de Lot tuvieron relaciones con su papá. Y de las relaciones con su papá, ¿cómo se llaman relaciones entre padres e hijos? Se llama incesto. Cuando hubo incesto de las hijas de Lot, nacieron dos hijos. Uno se llamó Moab y el otro se llamó... Hello. Uno se llamó Moab y el otro, ¿cómo se llamó? Los amonitas y los moabitas. Es importante esa información, es muy importante porque esos pueblos en el transcurso de todo lo que estamos viendo los vamos a tener que considerar. Muy bien, hasta allí, junto a Jordán, frente a Jericó. Observen que aquí nos da datos ya importantes. Junto al Jordán, frente a Jericó, porque ya un poco más adelante vamos a ver qué va a pasar ahora con Josué. Recuerden que ahora ya viene José. Aquí hay una historia interesante y es que el pueblo de Israel viene en camino ¿a dónde? A la tierra prometida. Están a las puertas de entrar a la tierra prometida. Vienen y ellos solicitan permiso para pasar por la región donde está el rey Azoc y el rey Og. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan eso? Solo para leerlo. Y los dos reyes les dijeron, no les vamos a permitir el paso a ustedes por nuestras tierras. Entonces, ¿qué hace Moisés? Dice, pues no lo hacen por las buenas, nos tocará por la fuerza. Entra Israel. Aquí hay algo que debemos resaltar. Recordemos que Israel no viene de ser un pueblo guerrero, pero ha ganado todas las batallas. Esto es muy importante. Ahora, Israel toma estas dos regiones, las de Lisón y las de On, se apodera de todas las riquezas, porque cuando hay una guerra y hay victoria, básicamente lo que el ganador hace es que, ¿cuál es su triunfo? Toma posesión de las tierras, toma posesión de los dineros, digamos del capital, se apropia de los tesoros. En este momento tenemos a un Israel extremadamente rico. Se han enriquecido de una manera impresionante. ¿Por qué dejo ese dato allí? Porque lo vamos a considerar enseguida. Y vio Balac, hijo de Zippor, diga conmigo, Balac, hijo de Zippor. Zippor, recuerden la palabra Zippor. El nombre Zippor significa pájaro. Zippor significa pájaro. ¿Ustedes recuerdan qué significa Séfora? ¿Cuál es el nombre correcto de Séfora? Sífora. Porque Sífora significa pájaro. Esto es muy interesante. Ya lo habíamos visto cuando aparece en escena Sífora, que se casa con Moisés. Y en aquel tiempo dijimos que significaba Zippor, Sípora, significa pájaro. Aquí vemos otra información importante, ya eso lo vimos en los estudios, yo estoy tratando de resumir para que avancemos. ¿Por qué nos menciona el nombre del padre de Balac? Es muy importante y nos dice que Zippor significa, o sabemos que Zippor significa o traduce pájaro. Todo lo que Israel había hecho al amorreo. Porque Zippor, que significa pájaro, significa que tiene la posibilidad de ¿qué? ¿Qué hace un pájaro? Volar. ¿Y qué hace un pájaro cuando vuela? Tiene la oportunidad de ¿qué? De ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las guerras hoy? ¿Qué hacen hoy los satélites? ¿Qué hacen hoy los drones? El dron sobrevuela las zonas de seguridad de militares de las naciones, sobrevuela y ve y ubica y establece. Aquí esta información es muy importante porque Balac tiene la posibilidad de ver. ¿Qué ve Balac? Balac inmediatamente nos dice, vio a un pueblo de Israel venir hacia su territorio. Amén. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo,
porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, subraye Madián, porque aquí hay otra información extremadamente importante. ¿Quiénes son los hijos de Madián? Recuerda que cuando Moisés fue al destierro en el desierto, 40 años, se encuentra en Madián. ¿Con quién? Con Yitro. ¿Quién es Yitro? El que pasa a ser suegro de Moshe. Pero Yitro es un sacerdote. Y en el estudio que nosotros hicimos en ese recorrido, en ese parashá, concluimos que Yitro se convierte, recibe la Torá, conoce de la Torá, se hace un sacerdote de Torá, tanto así que Yitro tomó a todo el pueblo de Israel y en particular a Moshe y le dijo: Moshe, es que tú no puedes estar desgastándote con millones de gentes dándoles a cada uno una palabra. Toma líderes, fórmalos, establécelos y asígnales a ellos responsabilidades. Entonces Yitro y Madián son muy importantes porque recordemos que Séfora era una madianita. Pero ese madianita, ¿qué significa? Ese madianita significa que ellos ya conocían o entraron a conocer Torá. ¿Hasta ahí vamos bien? Observen que la información que estamos leyendo tenemos que irla desmenuzando para entender. Ahora dice Balac, ahora lamerá esta gente todos nosotros nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac dijo a Zippor, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Aquí hay algo interesante, ¿por qué? Porque Moab aquí es rey Balac es rey de ¿quién? De Moab. Pero Balac no era un moabita. Tal vez si ustedes vieron el video, y le agradezco a una persona que me envió y me hizo la corrección, estaba muy emocionado con la historia, mencioné que era un rey amonita, me equivoqué allí en la corrección, gracias por la persona que me hizo la corrección. No, Balac es rey de Moab, pero no es un moabita, él es un madianita y se ganó la posición de rey, no se la ganó porque él venga de una descendencia real, él se ganó esa posición en las batallas, cuando entró en batalla y se hizo fuerte guerrero, entonces conquistó ese lugar, lo nombraron rey, siendo madianita, era el rey de los moabitas. Solo para mencionarlo y de paso hacer una corrección que tenía pendiente en cuanto al video. Gracias. Muy bien. Ahora, por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor. Otra información importantísima. Ahora sí, hermana Alice, Beor significa burro. Y observen que aquí, no voy a entrar al detalle porque ya lo explicamos en el estudio bíblico, ustedes seguro lo vieron, pero aquí hay algo interesante. Cuando nosotros de alguna manera en nuestros países es muy típico hablar de conceptos de brujería, hechicería y todas estas cosas. Cuando hablamos, yo recuerdo en mi caso personal, recuerdo a mi abuela cuando visitaba muy niña, llevaba a la finca donde ella originalmente había nacido, y yo recuerdo que nos levantábamos siempre muy temprano, a las 4, ¿sabe que en los campos a las 4 de la mañana, y había que prender el carbón y la leña para empezar a hacer el cafecito, colar el café, todas esas historias. Y de pronto por allá en el silencio de la mañana y los pajarillos empiezan a cantar y viene ese concierto maravilloso de los pájaros, pero en medio del concierto de pronto se escuchaba un pájaro desentonado. Entonces los pajaritos con esos cantos tan lindos, pero de pronto se escuchaba uno por allá. Y yo recuerdo que mi abuela decía, ay, Padre Santo. Ay, Padre Santo. Y ella salía a mirar y dice, ay, ¿dónde está ese canto? ¿De dónde vino ese canto? Ay, allá, esos demonios, esos brujos que no dejan de molestar. Y yo salía a mirar y ¿cuáles brujos? Me decía, mira, amigo, ese pájaro que está allá sobre ese árbol, ese pájaro negro, eso es un demonio, es un brujo. ¿Les pasa a ustedes en sus pueblos algo así? Tal vez sí, ¿verdad? Y entonces yo era pegadito de la falda de mi abuela, haciendo el café ahí pegadito, porque el miedo, el terror. Pero esto lo estoy mencionando porque observen que aquí los nombres de los hijos de estos hombres eran nombres de animales. Tiene que ver, solo lo voy a mencionar, no vamos a entrar ahí,
pero tiene que ver porque el concepto de los brujos, los hechiceros y toda esa cosa que nosotros vemos, usted ve el periódico local aquí en español, el Spanish o el Noticias, esos periódicos, usted los abre y usted ¿qué encuentra? Brujo, hechicero, hacemos todo tipo de trabajos. Amarres, ¿sí? Oye, qué vergüenza que nosotros encontremos en un periódico que se llama un periódico decente, educado, culto, semejante porquería que podemos encontrar. Y la gente consulta, ¿y quiénes? Los cristianos. ¿Sabía usted eso? ¿Usted sabe un creyente escuchando el horóscopo? ¿Usted sabe un creyente que le lean el café, que le lean el chocolate, que le lean las cartas? Los creyentes. O sea, esto lo menciono porque no quiero que esto le parezca extraño. ¿Ah? Compran la lotería, sí, exacto. Etcétera. Y estos personajes utilizan nombres normalmente de animales. Ahora, es muy importante esta información que acabamos de recibir porque tenemos que retomar un poquito la historia. Solo lo voy a mencionar, usted puede estudiarlo en casa o vaya a nuestro parashá de aquel entonces, porque ustedes seguramente recuerdan a un hombre llamado Labán. ¿Quién es Labán? Balac, rey de Moab. Balán, el adivino. Balaam, ¿quién es? El papá de Raquel y de Lea. ¿Familiar de quién? ¿De quién es familiar Labán? ¿De quién? Jacob, ¿recuerdan? Isaac tiene dos hijos que son Esaú y Jacob. ¿Quién es la mamá de Esaú y Jacob? Rebeca. ¿Y Rebeca es familiar de quién? ¿Qué grado de familiaridad tienen? Hermanos. Miren, esta historia que hemos estudiado durante todo el año es para que conectemos lo que estamos mencionando, porque cuando conectamos el estudio bíblico entendemos la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Labán se convierte en el gran, ¿cómo lo puedo poner? En el mero, digámoslo en español, en el Mexican Spanish, digámoslo, se convierte en el mero de la brujería, hechicería. Labán es quien escribe y codifica todo tipo de ritual, cuántos pócimas, cuántas gotas, cuántas fotos que debes traer, que aquí, que la ropa, que la prenda, todo eso lo escribe Labán. ¿Cómo podemos establecer eso? Recuerden cuando Jacob decide salir de la casa de Labán con sus esposas y sus hijos, ya con 4 esposas y sus hijos y sus ovejas y todo lo demás. ¿Qué es lo que hace quién? Raquel. ¿Qué hace Raquel? ¿Qué se lleva? Los ídolos. Usted se pregunta, ¿qué son esos ídolos? Solo lo voy a mencionar. Labán tenía entre esos ídolos calaveras, es la costumbre. Bueno, los que conocen, espero que no sea el tema aquí, pero voy a tratar de explicar porque yo no conozco esa historia. Lo poquito que he estudiado sobre el tema. Las calaveras, los brujos, como Labán, tenían el poder. ¿Los brujos tienen poder? Pues claro, tienen el poder de las tinieblas. Tienen el poder del inframundo, no tienen el poder de la luz, no tienen el poder de la palabra, no tienen el poder de la bendición, tienen el poder del inframundo, es decir, no tienen el poder de bendecir, el único poder que tienen es el de ¿qué? El de maldecir, muy importante esa expresión. Entonces, Labán tomaba las calaveras que tenía guardadas en un altar, las ungían, comillas, con sangre y hacían todos sus rituales y todas esas cosas, y él tenía el poder con esas calaveras, se convierte como en una dimensión. A través de esas calaveras él podía ubicar dónde estaban las personas que él tenía que buscar. Eso era como un GPS moderno, es decir, ¿dónde está mi celular? Coloca y ubica el celular. Exactamente era eso. ¿Quién sabía eso? ¿Por qué razón Raquel tomó los ídolos, que son estos elementos, y se los llevó? Porque ella dijo, si yo le dejo esos elementos
inmundos a mi padre, entonces va a ubicar nuestra posición cuando salgamos con Jacob y nos va a buscar, nos va a perseguir y nos va a hacer regresar. ¿Me están entendiendo? Ella conocía el poder que había ahí en esos elementos. Por esa razón ella se los quita al padre. El padre, cuando los persigue y finalmente un hombre que conoce el desierto los encuentra, él no vino a buscar a Jacob, ni vino a buscar las ovejas, ni vino a buscar a sus nietos, ni a sus hijos. ¿Qué fue lo que él buscó? Sus ídolos. Tiene un nombre especial, Terafín creo que se llama, no lo voy a buscar, pero en el video está. Eso era lo único que él quería, porque él ahí tenía el poder de toda su maleficencia. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Siguiente, sigamos leyendo. Entonces, ¿qué hace? Por tanto, Balac envía mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Aquí la palabra Petor es muy importante, porque aunque Petor es un nombre geográfico, si usted se toma el tiempo de ir a los mapas geográficos de esta época en la Biblia, usted va a encontrar que la palabra Petor no aparece, esa ciudad no aparece. No aparece la palabra Petor, pero más adelante, y solo lo voy a mencionar en Deuteronomio 24, dice Petor, región de Mesopotamia. Ahí ese dato sí es muy importante, porque lo que no nos indicó en Números nos lo va a indicar en Deuteronomio. Y ahora sabemos que Petor es un lugar que está ubicado en la región de Mesopotamia. ¿Por qué es tan importante esa información? Porque de Mesopotamia venía ¿quién? Nada más ni nada menos que Abraham. Por lo tanto, eso nos muestra que este hombre llamado Balaam conocía con absoluta claridad toda la historia de Abraham, posiblemente algún nexo de carácter familiar. No voy a entrar ahí porque me van a decir de dónde, compruebe que eso es así, pero la conexión de Balaam con la conexión de Abraham en algún punto, sea familiar o sea simplemente de paisanos, pero conocía, donde quiero llegar es que conocía la palabra. Ahora, ¿por qué lo resalto así? Porque conocía la palabra, pero la palabra no la utilizaba para bendición, sino la utilizaba para uso personal, beneficio propio. Y ahí es a donde tenemos que llegar con toda esta historia hoy, porque hoy conocemos a muchos grandes hombres que conocen la palabra, pero el uso de la palabra es un uso para beneficio personal y no para el propósito del cual la palabra se hizo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sigamos. Dice entonces: ven ahora pues, te ruego, maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo. Voy a tener que parafrasearle la historia porque es mucha historia la que hay aquí. Envía a los ancianos de Moab y envía a los ancianos de Madián a la casa de Balaam. Balaam recibe a esos hombres. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Nuestro rey Balac quiere que tú vayas a su casa porque necesita que haga un trabajo. Dice el texto bíblico que estos hombres llegaron a la casa de Balaam y traían ¿qué? Presentes ¿qué? Traían el pago para sus adivinanzas. ¿Lo quieren que lo lea o puedo parafrasear? Porque es que si lo leemos me demoro un poquito, pero vamos a hacerlo porque esto es muy importante. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. ¿Cuál pueblo salió de Egipto? Israel. Y he aquí que cubre la faz de la tierra y habitan ahora delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo. Hasta aquí observen, muy importante en la lectura, hasta aquí en ningún momento Balaam sabe que al pueblo que tiene que maldecir es Israel. Solamente la información que le dieron los mensajeros fue ¿cuál? Un pueblo que salió de Egipto. Todos sabemos que el pueblo que salió de Egipto es, pero también con los israelitas salieron ¿quiénes? ¿Quiénes? Bien, salieron algunos pueblos extranjeros, otros, no solamente egipcios, otros pueblos que se adjuntaron al pueblo de Israel. Esto es muy importante. Entonces la información que Balaam recibe es ¿cuál? Queremos que vengas porque un pueblo que salió de Egipto ha crecido grandemente sobre la faz de la tierra y ahora moran frente a mí. Siento gran temor porque sé que acaba de destruir a dos reyes poderosos y ahora sé que van a venir contra mí. Siguiente, vamos en el verso 9, 6.
ven pues ahora te ruego, maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que él que tú bendices, bendecirás, y el que tú maldices, maldecirás. Maldito será. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián ¿están conmigo en la lectura? ¿Con qué? Oh, gracias por la ayuda, excelente. Gracias por la ayuda. Las dádivas y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Por favor, subraye ese texto, porque estos hombres llegaron a Balaam llevándole presentes. ¿Para qué? Para pagarle sus brujerías. Voy a ponerlo en términos de hoy. Vamos al periódico, hacemos el trabajo, como dijo hermana, ¿qué dijiste? Las limpias, los amarres, hacemos el trabajo, te hacemos el trabajo. Trae las dádivas de la adivinación. ¿Cuáles son las dádivas de adivinación? Trae la ropa interior, trae las fotos, trae un cortecito de cabello, si puedes un poquito de su sangre. ¿Qué más traen? ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme. ¿Qué otra cosa? Ropas, ¿qué más? ¿Me están captando? Me detengo allí porque quiero que entiendas. Ok, en una fotografía. Bueno, ahora que tocas el tema y para no desviarnos del tema, ¿tiene un efecto todo esto? Es decir, nosotros los creyentes podemos creer en esto. Si nosotros como creyentes creemos en la fotografía que le ponen los alfileres y el muñequito que lo llenan de agujas y que me están haciendo un trabajo, y que es que yo de pronto escucho personas que dicen, ay pastor, es que quiero contarle algo está pasando en mi vida, es tan raro, mira, esta mañana me iba a levantar de la cama y me caí de la cama, y entré a la ducha y me caí en la ducha, y fui a servir el café y se me regó el café, y salí al carro y el carro no me prendió, y iba por el carro y se me quedé sin gasolina, y llegué al trabajo y llegué tarde. No, pues lo que pasa es que entonces la gente dice, yo siento que como que me están haciendo algo. Ay pastor, yo siento que como que me están haciendo un trabajito. Pues mire, se quedó sin gasolina porque usted no está pendiente de la gasolina de su carro. Se llegó tarde porque usted duerme hasta tarde. Se le cayó el café porque es un baboso que no se da cuenta cómo servía el café. Por favor, deje de pensar en las tonteras, porque no puede haber un creyente en la palabra, un creyente en la sangre de Yeshua que esté pensando que le pusieron un muñequito de agujas y se le derramó el café en la casa. Por favor. Espero que no tenga ese modelo aquí en la casa, espero que eso no esté en la iglesia, espero que eso no esté en tu corazón, porque ningún arma forjada por brujos, demonios, satanistas, hechiceros, maldicientes sobre tu vida te puede tocar. De lo contrario, si eso no es así, mi hermano, I'm so sorry, estás en serios problemas. Si tú todavía estás creyente que allá afuera alguien habla mal de ti, si tú todavía estás pensando que alguien te juzga, si tú todavía estás pensando que alguien soltó una palabra sobre ti y tú desconoces el poder de la sangre de Cristo, perdóname, I'm so sorry, necesitas convertirte. Necesitas convertirte. ¿Usted cree que nos dijeron a nosotros hace 6, 7 años, 8 años, que nos dijeron en la ciudad de Asheville? Pastores, porque es que el enemigo Satanás envía informantes. ¿Y quiénes son los informantes? No, los informantes, ¿quiénes son? Los hermanos de la iglesia, los cristianos. Llega un informante cristiano y nos dice, pastor, le tengo una noticia. Ay, es que no sé ni cómo decirle pastor, pero un familiar mío con otros hermanos de la iglesia se reunieron y fueron a donde una bruja. A propósito, es colombiana, ahí en la Pulga. Y es que esas colombianas tienen un poder. Y fueron a la Pulga y llevaron la fotografía de ustedes y los maldijeron. Y yo le dije a la hermana, pues, ¿y cuánto les cobraron? Les tocó pagar, usted no se imagina, un montón de dinero. Pues llévales un mensaje a estas personas, diles que perdieron su plata. Que no sean tan ignorantes. ¿Me están entendiendo esto? Porque si usted como creyente cree lo que el Satanás viene y le dice a su oído con un mismo hermano de la congregación, estamos graves. Estoy hablando de Balaam porque quiero que entendamos para dónde voy con la historia. ¿Vamos bien? Entonces trajeron las dádivas de la adivinación y entonces llegaron a Balaam y le dijeron las palabras. Balac, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta.
reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta. Él les da entrada a su casa, a donde él practica toda su brujería, su hechicería, los tiene allí y les dice: yo voy a practicar lo que yo sé practicar y espero a ver qué Dios me habla. Dígalo conmigo, ¿usted ha escuchado a alguna persona que usted sabe que practica cosas inadecuadas, inapropiadas, indebidas, que dice: déjame decirte, voy a hablar con Dios, voy a orar para ver qué Dios me dice? Y lo llaman magia blanca. Ay, pastor, es que yo conozco un brujo, pero es que yo no conozco un brujo de esos de la mano negra. Yo conozco uno de la mano blanca. Él ora y habla con Dios. Ignorancia. ¿Desde cuándo aquí hay magia, brujería santa? En su corazón puede que lo haya. Eso no existe, hermano. Por favor, tenga cuidado con lo que estoy diciendo, porque aquí Balaam les dice: traen los productos de adivinación, y él les dice: quédense conmigo, ayúdenme esta noche a interceder para ver qué Dios me dice. ¿Y qué le dice Dios? Porque atención, aquí hay un punto interesante. ¿Dios le habló? ¿Dios le habló a este hombre? Pregunta, atención a la pregunta. ¿Le habla Dios a un demonio? ¿Le habla Dios a un brujo? Pero por favor, Dios le habla al que le tenga que hablar. ¿Le habla Dios a un borracho? ¿Le habla Dios a un alcohólico? ¿Le habla Dios a un homicida? Le habla al que le tenga que hablar. Miren, Dios, ¿a quién le habló? A Agar. Agar, una egipcia que no conoce del Señor, se va al destierro. Abraham le entrega agua y pan, los lanza al desierto a morir. Ya están para morir, allá está su hijo. Y Agar dice: no quiero ver morir a mi hijo. Y se hace a un lugar, dice, a la distancia de una piedra, de lanzar una piedra, se hace aparte y dice: no quiero ver morir a mi hijo. ¿Y quién se presenta? Un ángel, un malaj. ¿Y qué le dice? Así te dice Dios: regresa, ahí está la fuente de agua, mírala, aquí hay agua. ¿Y era Agar una mujer creyente? Pero ¿qué pasó ahí? Ella regresa y le dice a Abraham: creo en el Dios con el que tú hablas, creo en el Dios que tú ves, porque se me presentó en el desierto y me dijo y me habló. ¿Me están entendiendo? Hubo un faraón, un rey que tomó a una mujer llamada Sara. Cuando pasaron por esa región, y tomó a Sara y la vio hermosa y quería casarse con ella, y Abraham dijo: es mi hermana. ¿Mintió Abraham? No mintió, era su media hermana. Y cuando el rey la tuvo en sus aposentos, dice la palabra que ¿qué sucedió? Dios le habló a ese rey. Ese rey era creyente, pero ni siquiera sabía que Yahweh existía. Y Dios le habló y le dijo: ten cuidado con esta mujer, porque es la esposa de Abraham. ¿Están conmigo? Entonces observen, si Dios le habló a ese rey, ¿Dios le puede hablar a Balaam? ¿Estamos claros en el ejercicio? Porque es que la pregunta dice: ¿pero cómo Dios le puede hablar a un adivino? Bueno, Dios no le va a hablar a un adivino para decirle: mira, amárralo más fuerte, póngale dos alfilercitos más, que ahí funciona. Porque Dios solamente habla para bendecir. Yo quiero que usted tenga presente ese: de los labios de Yahweh, que no es que él tenga labios, pero de su boca, espiritualmente hablando, solo brota bendición. Dígalo conmigo: de mi boca solo brota. Créaselo yo. No se rían, espero que sea así. Dígalo: de mi boca solamente brotará bendición, porque de lo contrario mi socio es Balaam. Uy, eso pegó duro. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Sigamos. Yo os daré la respuesta. Y vino Dios a Balaam y le dijo, verso 9, vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos? Observen aquí la pregunta: ¿qué varones son estos? ¿Será que Dios tiene que preguntar qué varones son estos? Interesante la pregunta, dejémoslo ahí. Interesante la pregunta: ¿qué varones son estos? ¿Qué sigue? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, lo repite, rey de Moab, ha venido a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto,
cubre la faz de la tierra, bla, bla, bla. Entonces dijo Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Alguien dígalo conmigo fuerte, dígalo, yo soy un bendecido. Pero créaselo. Porque si usted lo dice pero no se lo cree, entonces usted seguirá igual, en bancarrota, en crisis, en depresión, en angustia, en trabajo, en amarre, en no sé cuántas cosas. Si yo soy un bendecido es porque a mí, mi Padre eterno, me bendijo con toda bendición celestial, y ninguna arma forjada por ningún enemigo me puede tocar. Pero esto no se puede convertir en una frase de cajón que usted repite solamente por repetir. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces hacemos de la palabra unas muletillas y repetimos muletillas, pero no las creemos. Y como no las creemos, entonces vivimos una vida totalmente disfuncional en el espíritu, que profetizamos con nuestra boca bendición, pero vivimos en nuestra vida real en completa distorsión de la vida. ¿Me están entendiendo? No vayas, le dice el Señor, porque ese pueblo es un pueblo bendecido. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes, volveos a nuestra casa porque no voy a ir, bla, 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 bla. Balaam no quiso venir con nosotros. Balac decide entonces enviar ahora a otros de mayor nivel, de más alta jerarquía, ¿de acuerdo? Para que lo convenzan. Y aquí hay algo interesante. Atención, ¿qué le dijo Dios a Balaam? No vayas. Viene un segundo grupo de hombres ya de más posición, de más jerarquía, de posición, hombres ya de realeza. Venimos a llevarte con nuestro rey Balac. Lo que él quiere que tú hagas es esto. A cambio de eso te va a entregar fortuna, a cambio de eso te va a dar economía, te va a dar oro, te va a dar posiciones. Permítanme, pasen esta noche conmigo en casa y permítanme para hablar con Dios, a ver qué Dios determina que debo hacer. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, Dios te ha dicho algo que tienes que hacer y no lo haces? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hay algo que no debes hacer y sin embargo lo sigues haciendo? ¿Cuántas veces tú tienes que preguntarle a Dios algo 2 o 3 veces hasta que Dios te diga que sí a algo que Él ya te dijo que no? ¿Me están captando lo que les quiero decir? Ya Dios le dijo no vayas, pero sin embargo viene una segunda noche. Aquí hay varios estudios interesantes sobre el tema, no voy a detenerme allí, pero pareciera ser que la segunda noche, cuando Dios le habla y le dice, ok, ¿quiénes son estos hombres? Nuevamente estos hombres de Balac que vinieron nuevamente a llevarme. Ok, le dice Dios, ok, ve con ellos, solamente vas a decir lo que yo te diga que tienes que decir, no puedes maldecir al pueblo de Israel. Pregunta, ¿has pasado por esa experiencia de preguntarle a Dios 2 veces, 3 veces, si lo que vas a hacer es correcto o lo que vas a hacer es incorrecto? Saben, este es un ejemplo muy particular para las jóvenes niñas que están aquí. Y no, ¿por qué no los jóvenes, los varones? Hablo más de las niñas porque hemos visto tantos testimonios con el tema de las niñas. Mami, papi, pero es que es divino. Ay, ese Roger es lindo, mami, si tú vieras, él se quiere convertir, él me dijo que sí, que él quiere venir a la iglesia. Entonces la mami, que es una mujer espiritual, le dice, hija, yo quiero lo mejor para ti, mi amor. Yo he vivido una vida muy difícil. Mira nuestro matrimonio, cuántas pruebas ha pasado. Y yo amo profundamente a tu esposo, a tu papá, y tu papá y él me ama profundamente. Somos un matrimonio normal, pero mira cuántas dificultades tenemos que pasar. Si no es porque estamos unidos en el amor de la palabra, nuestro matrimonio sería una crisis total. Hija, no quiero eso para ti, mi amor. Quiero para ti lo mejor. Ay, mami, mira, por favor, es divino, es que él es tan lindo. Ay, si supieras cómo habla de lindo, mami. Ay, déjame seguir con él. Mi amor, habla con Dios y que Dios te lo diga. Entonces, una niña espiritual habla con Dios. Amado Padre eterno, di que sí a lo que te voy a preguntar.
Y me comprometo contigo, Señor, a ir a la alabanza. Y me comprometo, Señor, a orar. Y si es necesario ayunar, yo estoy dispuesta a hacerlo. Pero recuerda que tienes que decir que sí, que sí, que sí, que sí. Padre, ¿estás de acuerdo en que yo tenga una relación con este joven tan bello? Y el Señor le dice: hija amada, si lo que quieres vivir es una vida en desgracia, está bien, hija, es tu decisión. ¡Ay, dijo que sí, dijo que sí! ¿Me están captando un poquito la exageración de lo que estoy tratando de mostrar? Pasan unos cuantos días, meses, ¿y cómo regresa la niña? Mami, ¿por qué Dios me diría que sí? Debió haberme dicho que no. Y yo le dije, y Dios no me hizo caso. Pretendemos manipular a Dios con el tema. Después de que se lleva el golpe, el fracaso, el problema, etcétera, entonces ahora culpamos a Dios. Estoy dando un ejemplo para los jóvenes, pero ¿qué tal un ejemplo para los adultos? ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos dice no esto, no esto, no esto? Señor, ¿tú crees que estará bien si yo doy esta ofrenda, si yo doy este diezmo? ¿Desde cuándo acá tú tienes que estarle preguntando a Dios si tienes que diezmar? Gracias por el testimonio, hermano Alfredo. Si tú tienes que presentar tu ofrenda y tienes que presentar tu diezmo delante de Dios y eres un creyente, ¿desde cuándo acá tú tienes que preguntarle a Dios si tienes que ofrendar o tienes que diezmar? ¿Desde cuándo? Porque Dios, ¿qué te va a decir? Hijo, desde que me recibiste en tu corazón y estás en obediencia, lo que tienes que hacer es ¿qué? Obedecer. No entiendo por qué tú me estás preguntando eso hoy. Es más, te pido algo, que no sea el 10, porque la iglesia se acostumbró al 10. Quiero que des el 20. Uy, no, rebájale un poquito ahí sí tampoco. ¿Saben? Nos malacostumbramos a dar el 10 o nos malacostumbramos a dar menos, porque no nos alcanza, porque no nos alcanza, porque no nos alcanza, pero porque no estamos en obediencia. ¿Están conmigo en a donde quiero llegar? Siguiente. En toda esta historia, para seguir parafraseando, usted ya conoce la historia, estoy seguro que ¿ustedes leyeron el texto esta semana todos? Todos, entonces, porque necesito avanzar porque hay muchas cosas aquí. Viene la siguiente parte de la historia que es muy interesante. ¿Cuál? Balaán decide ir porque según ya Dios le dijo que sí, que puede ir. Va. ¿A qué hace Balaán? ¿A quién lleva consigo? Su automóvil, el asna. Observen que no dice que es un burro, sino es una burra. No voy a entrar en ese detalle porque eso es demasiado delicado. Es demasiado delicado y no quiero entrar en este momento. Pero es una asna. Es una asna. Cuando él va con la asna en el camino, ¿se le presenta a quién? Por favor, vamos a mirar esto solo por un minuto. Verso 22. Y la ira de Dios, observen, y la ira de Dios se encendió contra Balaam porque él iba. Momentico. ¿Cómo así que la ira de Dios se encendió contra Balaam porque él iba si Dios le dijo que fuera? ¿No fue lo que él dijo? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo que la ira de Dios se enciende con Balaam porque él iba si según Balaam Dios le dijo que fuera? ¿Me están captando el ejercicio? Aquí no hay tal de que Dios le dijo que fuera. Aquí lo único es que Balaam hizo lo que a él le parecía que tenía que hacer, porque el ofrecimiento económico que le entregaba Balac era un ofrecimiento que le significaba el poder, que le significaba reconocimiento, que le significaba posición. ¿Me captaron el ejemplo, por favor? ¿Me captaron? Quiero que me den un amén. ¿Lo captaron? Aquí no es que Dios le dijo ve, aquí es que él creyó que Dios le había dicho que fuera. Aquí no es que sí, hija, toma a ese varón, sino que ella creyó que Dios le dijo que sí. Aquí no es, hijo, que Dios te dijo toma a esa joven, sino que tú creíste que esa era la joven que tú debías tener, porque más vale lo que hay en tu creer, en tu corazón, que lo que Dios te dice. ¿Me están captando? ¿Cuántas veces Dios nos dice no y sin embargo nosotros decimos sí? ¿Cuántas veces a las cosas malas nosotros las llamamos buenas? ¿Cuántas veces a las cosas que no son de Dios nosotros las tomamos como si fueran de Dios? ¿Me están captando? Ahora, la ira de Dios se enciende contra Balaam, y atención porque aquí hay una palabra que sí voy a tener que definir muy cuidadosamente. Entonces, el ángel de Jehová, ¿quién? El ángel de Jehová se puso en el camino ¿están las notas? ¿Lo están leyendo en su Biblia?
No, léeme la Biblia en el verso 22. Léalo más fuerte, hermana. Por favor, es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra adversario. Oye, yo esperaba un amén. O sea, conéctenme con un amén para yo saber que usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Es la primera vez que aparece la palabra adversario. ¿Quién es el adversario? ¿Qué representa ese ángel? Hermanos, si no me contestan no puedo avanzar. Observen, tengan el concepto. Va en su asna. ¿Dios le dijo que fuera? Él pensó que sí. Entonces él decide ir. La ira de Jehová se levanta porque éste está haciendo lo que él creyó que debía hacer, más no lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Vamos bien? Va en el camino. ¿Quién se presenta en el camino? Un ángel, un mensajero, gracias. Un ángel. ¿Qué importancia tiene ese ángel allí? ¿Por qué? Se puso como qué. ¿Qué significa la palabra adversario? Defínamela un poco más a fondo, la palabra adversario. Bueno, muy bien, hasta ahí vamos bien. La codicia de Balaam era mucha y aparece la palabra adversario. Tengo que definir este concepto claramente. Si usted tiene el Strong y usted va a su diccionario bíblico, la palabra adversario aquí significa opuesto a, pero muy importante, es la primera vez que la palabra adversario aquí nos está mostrando a Satanás. Entonces, un momentico, pastor, pero ¿cómo así que el que se le presentó fue Satanás? Es que atención, cuando yo les digo Satanás, no se debe nombrar en un púlpito la palabra Satanás. ¿Sabía usted eso? En un púlpito se puede mencionar la palabra adversario. Tengo que hacerlo para la enseñanza, pero realmente hoy en las iglesias se habla más de Satanás que de la palabra. ¿Qué Satanás? ¿Qué Satanás hizo? ¿Qué Satanás? ¿Qué los hijos de Satanás? No, la palabra que tenemos que pronunciar es adversario. Pero la palabra adversario aquí tiene un significado de mucho cuidado. Por favor, voy a tratar de explicarlo. Por favor, abra sus oídos espirituales y recíbame esta palabra. La palabra adversario, que es la primera vez que aparece en nuestras Biblias, nos habla de una persona contraria, opuesta. Pero etimológicamente la palabra adversario significa Satanás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que un ángel de Jehová, Satanás, se presenta frente a Balaam? Atención. Cada vez que en nuestra vida espiritual se presenta un opuesto para que nosotros no hagamos algo que queremos hacer a nuestra voluntad, se llama un adversario. ¿Me está entendiendo esto? ¿Lo expliqué bien? Tú estás haciendo algo espiritual, algo espiritualmente lo estás haciendo, pero Dios sabe que lo que tú estás haciendo espiritualmente no es correcto. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone a un adversario. ¿Quién es ese adversario que Dios pone? Un hermano de la iglesia, tu esposo, tu esposa, pastor. Entonces, ¿este que tengo aquí es un Satanás? Sí. ¿Esta que tengo aquí es una Satanás? Sí. ¿En qué sentido? En que si Dios tiene que poner a tu esposo o a tu esposa para que tú no incurras en un pecado, entonces ese adversario Dios lo pone para tu bendición. ¿Me captaron el mensaje? ¿Cuántas veces tú tienes un proyecto de un sueño, una visión, y resulta que tú lo comentas con gentes a la que no tienes que comentarle porque es gente que no tiene ni visión, ni tiene sueños, sino que su corazón está lleno de envidia? Entonces, cuando tú le comentas a esa persona que tú tienes un proyecto empresarial, esa persona que tiene enemistad contigo, envidia contigo, celo contigo, ¿qué hace? Te dice, no, hermana, eso no sirve, hermana. Eso usted quítese ese sueño de la cabeza. ¿Cómo se llama esa persona? Un adversario. Entonces el adversario se presenta bajo dos condiciones. Cuando tú estás en desobediencia con Dios, Dios te envía un adversario. ¿Para qué? Para que entres en el camino.
Cuando tú estás frente a una tentación, Dios te pone un adversario para que tú no caigas en la tentación. Entonces, aquí la expresión adversario no es como nosotros lo pensamos, Satanás con cachos y con cola y con un tridente. Aquí el adversario es un ángel de Yahweh que se presenta frente a Balaam y le dice, ¿se le presenta a quién? A Balaam, ¿para qué? Para que no vaya. Porque sabe Dios que va a cometer un error. Y entonces el asna, usted conoce la historia porque todos conocemos esta historia. El asna ve al ángel y se frena en el camino y luego lo recuesta contra la pared y luego retrocede. Y en 3 ocasiones se presenta y el ángel y el asna lo puede ver, pero el profeta, el adivino, el de los amarres, el de los trabajos, no lo puede ver. Por favor, aquí se sucede un milagro sobrenatural. Dígame, ¿cuál es el milagro sobrenatural que hay aquí? ¿Le parece poquito, hermano, que un burro, un asna hable? Eso es un milagro. Eso es un milagro, es algo extraordinario. No lo vemos desde esa óptica, pero aquí se produce un milagro. Dios, diga conmigo, Dios, Yahweh, abre la boca del animal y los ojos espirituales del animal para que él pueda ver la visión celestial que el pseudoprofeta no puede ver. Pero finalmente, para resumir la historia, ¿qué hace el ángel? Se presenta con el profeta y ya se presenta, ¿está bien? Se manifiesta, gracias, con la persona y lo primero que le dice es que no podrás maldecir al pueblo porque Yahweh lo ha bendecido. ¿Estamos bien? Wow. ¿Vamos bien? Sigamos parafraseando un poquito la historia. En 3 oportunidades diferentes, Balaam pretende maldecir al pueblo de Israel. Y siempre le dice a Balac, haré y diré solamente lo que Dios coloque en mi boca. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí nosotros notamos que Balaam ahora está entendiendo por la visión espiritual que acaba de ver que realmente Dios está en control del asunto. Diga conmigo, Dios está en control del asunto. Por lo tanto, mis amados hermanos, que hay una enfermedad, que hay una crisis, que hay cualquier circunstancia sobre tu vida, es que tú no lo puedes creer. ¿Por qué? Porque el propósito, miren, permítame parafrasear otra cosa, tengo tanto en mi corazón que quisiera darles, pero entiéndanme esto. Moisés, ¿cuál era el poder de Moisés? Moisés, el profeta de profetas, o sea, el gran profeta de la Biblia es Moisés. Dice que nunca habrá un profeta como Moisés. ¿De acuerdo? Era un hombre humilde. Pero ¿cuál era el poder de Moisés? Sí, pero al tener contacto directo, conexión 24 horas, VIP con el Padre Eterno, ¿cuál era el poder de Moisés? No. Bueno, obvio, o sea, sí, evidente, pero el poder, o sea, al tener conexión 24 horas con el Padre, tenía la unción, tenía el favor de Dios, pero hay un poder sobrenatural en él. ¿Cuál es? Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Cuál es el poder de Moisés? No, Hebreos capítulo 4, verso 12, eso es Hebreos 11:1. No, pero no. Dígalo más fuerte. La palabra era el poder de Moisés. Observen, no, pues la Torá obviamente, pero me refiero al poder de la palabra. ¿Por qué? Porque observen, Moisés, Yahweh le dice, Moisés, ve y dile al pueblo. Moisés, dile a la roca. Moisés, háblale al pueblo. Ahí había un poder. O sea, es que no es fácil, hermano, para un líder tomar a un pueblo y decirle, hagan esto. A menos que en la palabra de ese líder haya ¿qué? ¿Cuál poder? El poder de la palabra. ¿Cuál palabra? El poder de la palabra, dígalo conmigo, el poder de la palabra viva, eficaz, penetrante. Ese era el poder de Moisés. Pero por favor observen aquí la historia, porque ahora Balaam tiene poder. Balaam tiene poder. ¿Qué poder? El de la palabra. ¿Qué palabra? No, ¿cuál? El poder de la palabra del inframundo. Observen. ¿Por qué Dios le dice,
tú vas a ir allá, pero tú no vas a hablar tu inmundicia. Tú no vas a hablar tu inframundo. Tú no vas a hablar tu adivinación ni tu hechicería. Tú vas a ir allá y vas a hablar con el poder de la palabra viva. ¿Y el poder de la palabra viva cuál es? ¿Para qué contrataron a Balaam? A Balaam. ¿Para qué? Para que soltara ¿qué? Una palabra de maldición. Porque Balaam, lo que tú bendices es bendito, pero lo que tú maldices es maldito. Ese es el cuento de los brujos. Mire, yo le traigo aquí esto para que me bendiga. Yo le traigo esto para que maldiga. ¿Quién tiene poder de bendecir? Solo el Padre. Ahora, ¿van captando la idea? Entonces, ahora Balaam tiene poder. ¿Cuál era el poder de Balaam? El poder de la palabra ¿qué? De la palabra maldecir. ¿Están conmigo? ¿Me están captando esto? Permítame cerrar la idea. A ver, permítame conectar. Necesito conectar ideas. Ya Balaam sabe que él no puede usar su palabra. ¿Cuál es su palabra? ¿Cuál es su palabra? La de su yo. Es que, hermanos, nosotros ¿cómo evangelizamos? ¿Usted evangeliza con la palabra o usted evangeliza con lo que a usted le parece? El 99% del evangelio hoy es intelectual. El 99% del evangelio hoy es lo que a mí me parece, pero no es el producto de la palabra viva, eficaz y penetrante. Y hoy aprendí una lección maravillosa en la escuela dominical. Cuando nos reunimos los varones, me di cuenta cuánto necesitábamos trabajar en enseñar a alguien por qué yo estoy estudiando mis raíces cristianas de la fe, porque no estamos preparados para hacerlo. Entonces procuramos salirnos huyamos por la derecha. ¿Dijo quién? ¿Cómo se llama? El yogi. Dijo, estamos en un problema, no sabemos cómo explicar la Torá, huyamos por la derecha, pues nosotros estudiamos la Torá porque pues la Torá es muy linda, porque la Torá es bonita, porque son los primeros 5 libros de la ley. Y huimos por la derecha y creemos que estamos haciendo el gran ministerio evangelístico. Mientras tú no enseñes la palabra conforme a la palabra, escrito está, entonces estás trabajando en tu mente, en tu capacidad humana, en tu intelecto. Y el Señor le dice a Balaam, no irás a hablarle a ese pueblo de tu boca, sino que lo que salga de tu boca será la palabra de bendición para la cual yo voy a llevarte. ¿Vamos bien? Parafraseemos toda esta historia. Durante 3 ocasiones Balaam le dice, mira, es necesario. ¿Lo llevó a dónde? ¿A dónde llevó Balaam? ¿Y Balaam a dónde? Mire, a los lugares altos. Usted sabe que se practica en el Everest. Se me escapa el nombre de una de las montañas más altas de México, no sé cómo se llama. Pero cuando los hombres de estos documentales y todo esto en México han llegado a las montañas más altas de México, ¿qué se encuentran? Encuentran miles de partes de cuerpos humanos, huesos, calaveras, fémur, húmero, tibia, peroné, huesos humanos, niños sacrificados, esqueletos de aves, de animales, de todo tipo de animales en los altos de las montañas. ¿Por qué? Porque los brujos, como lo estamos viendo aquí, Balac y Balaam, llegaron a los altos de las montañas. Y desde los altos de las montañas, ¿qué le dijo Balaam a Balac? Le dijo, levántame aquí altares. Él estaba pensando en su ¿qué? En su hechicería. Dijo, levantemos altares, sacrifiquemos aquí. Hay algo interesante, léalo en detenimiento y obsérvelo. 777, 7 animales, 7 becerros, 7 animales, 777. Y yo lo llamo aquí el asunto del 777. Observen, 7 tipos de sacrificios. Porque conocía, acuérdense que el hechicero siempre lo que va a tratar de hacer es ¿qué? Imitar la palabra. Porque el hechicero sabe que la palabra es real. Ese sí lo sabe. Porque los hechiceros hablan tanto, porque ellos conocen lo que es la palabra, que son las lenguas angelicales. Ellos conocen ese mundo. Nosotros no.
creyentes 30, 40 años en la iglesia y queremos orar en oración, en una oración celestial. Dicen, no, es que nosotros no estamos de acuerdo con eso de las lenguas, porque eso de las lenguas, según mis estudios, realmente esos son idiomas. Y eso, por favor, ¿por qué no nos concentramos en lo que la palabra nos enseña? Porque el mundo, el inframundo sí conoce estos términos. Sigamos en la historia. Vienen los sacrificios. Cuando Balaam va a soltar una palabra, ¿qué sucede? Bendice al pueblo, lo bendice. Al final, para cerrar este capítulo, ¿qué hace Balaam? Le dice, Balac, ¿qué le dice a Balaam? Oye, Balaam, te contraté, te pagué, te honré, te puse en posición como a un rey para que maldijeras a este pueblo. Y en 3 ocasiones lo que has hecho es que bendecirlo. Te voy a decir una cosa, Balaam, no me simpatizas. Vamos a hacer una cosa. Si no me los vas a bendecir, si no me los vas a maldecir, por lo menos no me los bendigas. ¿Se lo dijo? Se lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo Balac a Balaam. Si no me vas a maldecir a estos israelitas, por lo menos no me los bendigas, porque cada vez que me los bendigas más miedo, más temor siento. Cerramos esa historia, sigamos avanzando. Al final de esta historia, donde quiero cerrar porque se nos termina el parachá y viene el siguiente de la semana, Pinjas, no se lo puede perder. Entonces, ¿qué sucede? Al final le dice Balac, le dice, ¿sabes qué? Vete por tu camino, vete por tu casa, Balac, no te quiero aquí. No cumpliste el contrato para el cual yo te llamé. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitió. Dígalo conmigo, porque el adversario. ¿Están entendiendo ahora la palabra adversario aquí? Porque Dios en una bendición no quiso que Balaam obrara en su mundo, en su pseudo mundo. Entonces aquí la palabra adversario es muy importante. La palabra adversario aquí tiene 2 significados importantes. Vamos a dejarlo allí. Punto. Cerremos. A la final, ¿qué hace Balaam? Le da el consejo y habla diciendo que la única manera posible para derribar al pueblo de Israel es si el pueblo de Israel entra en pecado. No había posibilidad de derrotarlo con armas, no había posibilidad de derrotarlo con ejércitos. La única posibilidad es que el pueblo de Israel incurriera en una condición de debilidad. Por lo tanto, ¿qué hacen? Envían a las mujeres moabitas. Por favor, observen esto. Detengámonos, ¿me dan 5 minuticos más? Observen esto. Es la primera vez en la Biblia que dice la Biblia que el pueblo de Israel se asentó en una ciudad. ¿Cuál ciudad? No, a la entrada de Moab, Siquim. Observen, es la primera vez que el pueblo de Israel es un pueblo ¿qué? Es un pueblo nómada, es un pueblo que se mueve, lleva 40 años caminando en el desierto, de pueblo en pueblo. Pero es la primera, usted subraye eso en su Biblia, por favor, subráyelo. Es la primera vez que el pueblo de Israel se asienta en una ciudad. Esto es muy delicado, ¿por qué? Porque cuando se asienta una ciudad, lo que el pueblo de Israel hizo fue ¿qué? Vienen de derrotar a 2 reyes, traen riquezas impresionantes, son ricos, demasiado ricos, oro, fortuna. Se asientan en una ciudad. Cuando se asientan en la ciudad, ¿qué ven? ¡Wow! El metro, wow, el mall, mira el Macy's, siempre me hablaron del Macy's. Oh, mira, el Golden Gate, wow, San Francisco. Oh, las discotecas, los restaurantes. Esto le pasó a Israel. Israel vieron a Moab y vieron una ciudad avanzada, vieron una ciudad con muchas comodidades, con mucho luz. ¿Cuánto tiempo pasó? Usted lee ese texto bíblico y parece que es una frase a otra, pero aquí han pasado meses. Ahora, el pueblo de Israel por primera vez visita una ciudad que nunca antes habían visitado. Entraron como turistas, entraron a la ciudad, empezaron a ver los negocios, empezaron a mirar la calidad de las telas, los vestidos, los trajes, los zapatos, las joyas, los privilegios, el plasma, el iPhone 8, el iPhone 10 y dijeron, wow, este Moab es espectacular. Oiga, hermano, ¿y cómo te parecen estas mujercitas de aquí de Moab? Y el otro le dice, uy, hermano, esas mujercitas de Moab están bellas.
qué bellas las mujeres de Moab. Entonces ellos empiezan a entrar a los restaurantes, y esto lo dice un midrash que se escribió hace 1000 años. Entran a los restaurantes de 5 estrellas, los atienden como reyes, porque ahora que tienen dinero, Moab lo único que le interesa es el dinero. Piden los mejores platos de comida, los atienden lo mejor posible, y ahora que se encuentran en este lugar, que una vez les atienden las comidas, les empiezan a dar ¿qué? Licor. Muy bien, licor. Y después de que toman licor, ¿cómo vieron a las moabitas? Más bellas. No, buenas, buenas, buenas. Uy. Porque ya ebrios, mejor dicho, si las vieron bonitas en sano juicio, ebrios las vieron triplemente bellas. Y en el mismo lugar tenían habitaciones a donde los hombres pasaban. ¿Y qué hacían? Se prostituían con las moabitas. Pero para prostituirse, número 1, tenían que idolatrar a sus dioses, y número 2, se podían prostituir. A cambio de eso, ¿qué recibían ellas? Por supuesto, dinero, dinero, dinero. Y se convirtió esto en el negocio. Entonces los líderes de Israel fueron los que empezaron a tener esos privilegios de salir al mundo, helenizarse, asimilarse y caer incurrir en la prostitución. Entonces el negocio empezó. Oiga, imagínate que nos dimos una vueltica el fin de semana por allá por Moab. Un restaurante espectacular con todos los servicios. ¿Cómo así con todos los servicios? Con todo, hermano, lo voy a contar. Y empezó la historia, y el pueblo de Israel se empezó a prostituir, no solamente en el pecado de sexualidad, en la prostitución, sino a convertirse en adoradores de ídolos paganos. Pero en la historia, para nuestro cierre, aparecen ahora ¿quiénes? Las mujeres madianitas, porque una cosa son las moabitas. ¿De dónde viene Moab? Del pecado de incesto entre Lot y sus hijas, o una de sus hijas. Ahora, para las moabitas, el incurrir en la fornicación era normal. La profesión de la prostitución. ¿Están conmigo? Pero ahora en escena aparecen las mujeres madianitas. ¿Y las mujeres madianitas de dónde vienen? Ya lo explicamos, por eso introduje el tema con esos dos para hacer el cierre. ¿De dónde vienen las madianitas? De Madián. ¿Quién es Madián? Es un sacerdote, Jetro de Madián, que cuando estuvo con Moisés conoció de la palabra. Por lo tanto, los madianitas conocían del Dios Todopoderoso. ¿Están conmigo? Pero las mujeres madianitas recibieron una orden específica. Ustedes van a ir y van a incurrir en la prostitución con los israelitas para que ese pueblo sea maldito. Ahora las madianitas van, y para poder tener relaciones con ellas, lo primero que ellas les exigen a los hombres de Israel, ¿qué es? Ahí usted va a leer el texto un poco más adelante que dice, en Baal Peor. Lo voy a definir en pocas palabras. Para que se pudieran tener las relaciones de prostitución los hombres de Israel con las mujeres madianitas, los actos de prostitución los celebraban físicamente frente a los dioses Baales, gracias, a los dioses paganos. ¿Me están entendiendo? Es decir, cuando ellos tenían la relación en la prostitución, número 1, prostitución, pecado, pero número 2, la prostitución la ejercían frente a los dioses paganos, es decir, su acto de pecado en la relación de prostitución la ofrecían físicamente a los dioses paganos. ¿Me están entendiendo esto? Por lo tanto, cerremos la historia. Dios da una orden. ¿Cuál es la orden? Le habla a Moisés y le dice: Moisés, por cuanto los hijos de Israel, los líderes de Israel, pecaron, vuelvo a hacer el ejercicio, pecaron. La pastora me hizo la pregunta esta mañana y me dejó interesado. ¿Y acaso los hijos de Israel no tenían puestos los tzitzits? Ya Dios les había dado la orden, todos tenían tzitzits, pero todos se iban con tzitzits a donde las moabitas y a donde las madianitas. Ojo con lo que estoy diciendo porque es bien delicado, pero solo lo vamos a dejar ahí porque es muy interesante. Número 1. Número 2.
Ahora en esta situación, Dios dice: toma a los líderes de Israel que incurrieron en ese pecado de prostitución e idolatría y ahórcalos. Atención a la orden: matarlos. Dice la palabra que Moisés y muchos otros líderes que no habían incurrido en el pecado estaban en el templo orando y llorando por la determinación que Dios había tomado, cuando uno de esos líderes, de los más importantes, tengo el nombre, se me escapa en este momento el nombre, déjemelo pendiente, el nombre de ese líder, vino al templo. No se me adelanten. El líder, no, Fines no. El hombre líder, tengo el nombre del líder y de la mujer. Vinieron al templo y les presentó el líder de Israel, un joven. Hablando de los jóvenes y las jóvenes, tomó a una mujer madianita y la trajo al templo y se la presentó a la familia y les dijo: amada familia, esta es mi nueva novia, tengo pensado de casarme con ella, tiene 3 meses de embarazo, ya había fornicado con ella, estoy parafraseando una historia. Y el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Lloraban, porque la decisión que Dios había dado era ¿cuál? Matar a todos estos que habían cometido este pecado. En ese momento dice la palabra que Moisés no tomó la acción inmediata de matar a los líderes, pero se había propagado una plaga entre el pueblo de Israel. Entre todos los que habían cometido el pecado se había propagado una plaga. Lo vamos a ver más adelante porque el texto dice, y en la historia, ¿aparece quién? Ahora sí, ¿quién? No me lo lea, léamelo en el original. Pinjas. Ese Fines yo no sé de dónde lo sacaron. Ahí la traducción se les fue Fines y resulta que no es Fines, es Pinjas. ¿Quién es Pinjas? ¿Hijo de quién? De Eleazar. ¿Hijo de quién? De Aarón. ¿Quién es Pinjas? Nieto de Aarón. ¿Es importante la información? Es extremadamente importante esa información, de tal manera que aquí Pinjas, al ver el dolor del pueblo en el templo y cómo este líder trae a una mujer pagana al templo y la presenta en el templo, entonces ahora Pinjas, ¿qué hace? Toma una espada, persigue a ese hombre, a ese líder y a esa mujer hasta el cuarto donde ellos van a estar encerrados, y cuando están en el mismo acto de su pecado, dice la palabra que inmediatamente tomó la espada y los atravesó a los dos. Usó una palabra más hispana, los insertó a los dos. Dice la palabra que inmediatamente cesó la plaga, la peste en Israel, y 24,000 de los israelitas murieron. Ahí, punto final. La próxima semana, a la misma hora y en este mismo canal, continuaremos con el parashá Pinjas. Léalo por favor, porque ahora vamos a ver qué pasó con Pinjas, qué pasó después de la muerte de esto, qué pasó con Israel. Es extremadamente importante. Tuve que parafrasear la historia porque es uno de los temas más extensos que podemos tener, pero para el cierre de toda esta historia, permítame concluir aquí. Dígalo conmigo, por favor, repítalo conmigo. Que mi boca no se abra como Balaam para maldecir, para hablar en nombre de Yahweh, cuando en mi corazón hay otra intención. Que mi boca solamente se abra para que la palabra de Dios fluya de mi corazón y yo pueda bendecir. Dígalo por favor, dígalo, bendecir. Yo tengo que bendecir. Padre amado, te damos gracias. Qué enseñanza, qué historia más apasionante podemos ver en tu palabra. Hay tanta enseñanza en todo este proceso. Dios, no permitas que seamos como ese Balaam, buscando prestigio, posición, dinero, pretendiendo ser conocedores de tu palabra y pretendiendo hablar en nombre tuyo, cuando lo único que buscamos es el prestigio personal, el rating, la popularidad. Señor, no tengas en cuenta esas debilidades en los seres humanos y permítenos mostrarnos como Moshe, un hombre humilde, dice tu palabra, ninguno tan humilde como Moisés,
que mantenía una comunicación permanente contigo y a quien tú le indicabas cada paso que teníamos que dar. Padre, en esta semana que hemos comenzado, cada día, cada momento, cada acción que debamos tomar, pedimos tu presencia y que cada paso que demos, tú nos digas sí, que sea sí, y que si tú nos dices no, que sea no. Que no tengamos que jugar a una ruleta hasta que finalmente tú aceptes hacer lo que a nosotros nos parece. Permítenos, Señor, a identificar con claridad tu voz y saber cuándo debemos hacer lo que tú dices que tenemos que hacer. Dígalo conmigo, por favor. Hoy me someto en obediencia a tu palabra. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.